Sheila, cerca para que te escuchen bien. ahí. Ahí está perfecto. Bueno, pues ya estamos preparados. Amén. Amén. Pues estamos a la epístola de Efesios y yo le había enviado en la introducción. Ahí yo no sé si ustedes nos han enviado. Le damos más adelante, o si quieren sacar foto aquí para tenerla. Y el Señor, me permiten un segundo en lo que yo saco foto. Rapidito. Bien. Bueno, ya está. Empezamos por la introducción de la clase de Efesios. Y en la introducción, no sé si la hermana se lo envió la introducción a los demás. Hermana Yareli, ¿me hace saber? Lo voy a hacer ahora por el grupo del instituto. Si me hace ese favor, y así doy comienzo a la clase. Voy a dar lectura a lo más elemental que estamos empezando, el título del apóstol Pablo a los Efesios. El autor, pues como sabemos, él es autor de las 13 cartas. Algunos como dieron mejor de ponerme 12, son 13. Son 13 cartas. En esta 13 cartas pues, se encuentra Efesios y fue escrita por el apóstol Pablo, como todas las otras, más o menos para la fecha del año 60 al 61 después de Cristo. Y el trasfondo de la carta de los Efesios nos habla que Éfeso era un puerto de importancia en la costa occidental de Asia Menor, situado cerca de la cual Izmir. Allí se hallaba una de las 7 iglesias a las que Jesús dirigió sus cartas, que se mencionaba en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. O sea, Efesios fue una de esas cartas. Y ustedes saben que una de las demandas que le hace Dios es que han traído del primer amor. Occidental del oeste. Amén. Y era al occidente del oeste de Turquía. Y qué lindo, ¿verdad? Porque a la parte sur de esa región, que estaba hacia Menor, hoy estaban las otras iglesias. Y aquí nos menciona que lo cual constituye un hecho relevante para estudiar la epístola. El hecho relevante es que Jesús había escrito a esa carta en el Apocalipsis capítulo 2, pues se sobreentiende que había un momento donde Jesús utilizó al apóstol Juan para escribir esta carta. Esta reclamación, este elogio que él había dicho de la iglesia de Éfeso. Habla también, dice, aunque Pablo había estado antes en Éfeso, y lo muestra en el capítulo 18, comenzó su ministerio en aquella ciudad en el invierno del 55. Así que desde el año 55 hasta el 61 fue cuando se fue a escribir esta carta, estando preso el apóstol Pablo. Dice que sirvió allí por 2 años completos, y en el capítulo 19 de 8 al 10 vemos una de las hazañas
del apóstol Pablo en dicha ciudad. En Hechos capítulo 19 nos habla de la convicción de aquellos hombres que estuvieron con Pablo y ellos le preguntaron en 18, en el capítulo 19, perdón, vemos cuando Pablo fue a Éfeso. Y ahí, en el capítulo 19 de los Hechos, él le pregunta a ellos que con qué bautismo ellos habían sido bautizados. Y ellos le habían dicho que el bautismo de Juan, pero todavía no conocían el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí fue que Pablo le proveyó de la experiencia del bautismo, que en el momento fueron bautizados y profetizaban estos hombres ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Luego de esto, estableció relaciones tan profundas con los efesios que su mensaje de despedida en uno de los más conmovedores pasajes de la Biblia, en Hechos 20, del 17 al 38, donde estamos viendo cuando el apóstol Pablo se despide de ellos, porque él sabía que no iba a volvernos a ver. En ese trasfondo, luego prosigue hablando de la ocasión y la fecha en que fue escrita esta carta. Dice que mientras estaba preso en Roma, Pablo escribió las epístolas de Efesios, a los filipenses, los colosenses y a Filemón, confinado y a la espera de ser juzgado. Así que vemos que el ministerio de Pablo fue un ministerio perseguido y que estuvo preso durante cuando estaba exponiendo estas cartas, un mensaje para estas diferentes lugares, Colosenses, Filipenses y Filemón, incluyendo también Efesios. Y se parece que tras escribir Colosenses, Pablo se hallaba profundamente animado por una extraordinaria revelación que había recibido sobre la iglesia. Al verla ahora como el cuerpo de Cristo, el instrumento de Dios para confundir y destronar los poderes malignos, escribe una explicación sobre estos temas. O sea, que uno de los temas que Pablo abordó era cómo batallar contra este adversario, aleluya, que es nuestro adversario común. Y dice que uno de esos temas era de cómo destruir los poderes malignos. Claro está que cuando hablamos de estos poderes malignos, también está refiriéndose a la persecución de los fariseos y los escribas que eran usados por el mismo infierno para poder detener al apóstol Pablo. El propósito de esta carta, dice ahí, Efesios revela el misterio de la iglesia como ninguna otra epístola. O sea que la carta de los Efesios, recordando la asignación de qué significaba la palabra misterio en la boca de nuestro hermano Pablo, que es el que expresa que a él le fue revelado este misterio. Pues dice que la intención secreta de Dios tiene varios objetivos. Dice número uno, formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Es decir, que el misterio de esos cuatro propósitos era uno, que la iglesia expresara la plenitud de Cristo en la tierra. Dos, hacer esto mediante la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo, en medio del cual Dios establezca su morada. O sea, que los dos pueblos, gentiles y judíos, que estaban aceptando al Señor, iba a ser uno. Y con la unión de ambos, él iba a realizar, a llevar a cabo el evangelio, a propagar el evangelio por el mundo entero.
Recuérdense que esto es un misterio que le fue revelado a Pablo y estos son los 4 propósitos que se están mencionando. Dice ahí, equipar, fortalecer y hacer madurar a este pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. En otras palabras, él está queriendo decir que al él llevar este mensaje, él equipaba por medio de los dones, fortalecía en la fe y, gloria al Señor, fortalecer en la fe y hacer madurar a este pueblo. ¿Por qué dice madurar? Porque había unos conocimientos que ellos estaban ajenos y estaban ahora aprendiendo que ellos tenían que unirse para poder alcanzar la salva del Señor. Una vez ellos lograban madurar en cuanto a su relación con los demás, entonces, dice ahí claro, con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. ¿Por qué sobre el mal? Porque ambos pueblos estaban separados, pero ahora al estar unidos, llevando un mensaje para levantar y restaurar el pueblo, entonces ahora podían entender el propósito que Dios tenía con la iglesia. Lo vamos a estar viendo más adelante a medida que vayamos pasando. El contenido de este mensaje, dice ahí, el mensaje palpitante de Éfeso es que todo sirva para alabanza de su gloria. No escuché. No, disculpa, pastor. Ok. Dice la palabra gloria se repite 8 veces y alude a la excelencia del amor de Dios, su sabiduría y su poder. Es decir, que cada vez que ustedes escuchen aquí en Éfeso, precisamente la palabra gloria se refiere o alude a la excelencia del amor de Dios, su sabiduría y su poder. El gran propósito está en el compromiso anunciado por Jesús de edificar una gloriosa, madura y celestial iglesia que no tenga mancha ni arruga. Volvemos a pensar que como era una iglesia que estaba creciendo, que era una iglesia que estaba pasando por esta experiencia de unidad, donde judíos y gentiles estaban en Cristo, ahora llevando ese mensaje, pues estaban dando comienzo a una experiencia como desarrollando el misterio que estaba oculto para el mundo, pero ahora revelado al pueblo de Israel y a la iglesia. No iba a ser tan fácil porque los judaizantes eran judíos que aceptaron a Cristo, pero que querían imponer parte de las leyes de la ley, pues entonces se iba a ser difícil. Pero a medida que se fueron convirtiendo a Jesucristo y echando a un lado esta doctrina de la ley, pues fueron madurando. Los que aceptaban a Cristo y dejaban a un lado las leyes de la ley, donde tenían que guardar el sabbat, la circuncisión, etcétera, las comidas. Por eso que Pablo se le hizo tan difícil llevar el mensaje, pero aún así logró revelar al pueblo ese misterio tan grandioso que hoy nosotros estamos pregonando. Dice ahí que Efesios sigue el proceso por medio del cual Dios está conduciendo a la iglesia hacia el destino propuesto en Cristo. Se dan pasos fundamentales hacia la madurez.
en dirección al compromiso señalado a la iglesia de luchar contra los poderes de las tinieblas. 1. Antes que la iglesia sea llamada a la batalla, se le enseña a andar. Repito, antes que la iglesia sea llamada a la batalla, se le enseña a andar. En otras palabras, poder llevar el mensaje tiene que tener un conocimiento para poder relacionarse con los demás, porque tenían que madurar en el Señor. Es decir, que aquí era bien importante, gloria al Señor, que ellos aprendieran a andar en el conocimiento de ese misterio. 2. Antes que se le inste a andar, se le enseña cuál es el sitio que ocupa. O sea, nosotros como identificarnos con Cristo, en nuestra identidad con Cristo. Por eso le está diciendo ahí en el 2 que antes que se le inste a andar, o sea, antes que comience a caminar, se le enseña cuál es el sitio que ocupa. Nuestra posición como iglesia. La epístola se divide en dos secciones. La posición del creyente se nos explica en el capítulo del 1 al 3 y la práctica del creyente en los capítulos del 4 al 6. El capítulo 1, la recurrente frase en Cristo resume la posición del cristiano como alguien que ha recibido todas las bendiciones espirituales. Se identifican algunas de estas bendiciones como escogido, sin mancha, adoptado, aceptado, perdonado, predestinado y sellado por el Espíritu Santo. Esa última parte viene como mancheplato en el examen. Pero quiero decir que lo apunten bien, no hay un círculo grande. O sea, se identifican algunos, ¿cómo se identifican algunas de estas bendiciones? Y lo vamos a estar viendo ahora en precisamente capítulo 1 de Efesios. Identifica como escogido, sin mancha, adoptado, aceptado, perdonado, predestinado y sellado. Estos términos que mencionan ahí, pues los vamos a estar identificando para poderlo darlo en el examen. Vive Señor. Vive Dios para siempre. Ok. Capítulo 1 de Efesios. Damos comienzo. Aleluya. Efesios capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así que él comienza saludando y poniendo sobre la mesa que él estaba como apóstol por voluntad de Dios, no por voluntad de Dios, sino que Dios fue quien le hizo el llamado. 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, en el verso número 3, nos va a hablar de la redención en Cristo. Ese término redención lo apunta y lo buscan, dice el Señor. Por eso va a venir en el examen. La redención de Cristo, Él nos redimió, dice el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice el Señor. En el libro de Efesios, como también en otros capítulos, menciona los lugares celestiales en Cristo. Este término también, dice el Señor, va a aparecer en el examen, lugares celestiales. Y dice ahí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que esta
bendiciones que hemos recibido de parte de Dios no solamente nos sirven aquí, sino en estos lugares celestiales donde estaremos utilizando, aleluya, estas bendiciones que el Señor nos ha concedido como los dones del Espíritu. Según nos escogió, la palabra nos escogió, fuimos escogidos por Dios. ¿En qué momento fuimos escogidos por el Señor? ¿Qué dos pueblos fueron escogidos? Habla del pueblo de Israel que fueron escogidos y la iglesia que fue escogida, dice el Señor. Aleluya. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Fíjense que dice ahí en claro, antes de la fundación del mundo. Y esto hay que ponerlo claro porque desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había puesto en su corazón, aleluya, tener una iglesia que nos representara a Él en el mundo entero. Pero dice ahí que la escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, la escogió sin mancha delante de Él. ¿Sabe? Por eso es que Él nos pide que seamos sin mancha y sin arruga, o sea, santa, separada para Dios, sin pecado. El verso 5, el término predestinado, guarda una generación con escoger. Por eso dice, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando empieza ahí, cuando dice en el verso 5, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí no menciona el nombre de Ariel Bade, ni menciona el nombre de Emanuel, ni menciona el nombre de Kiaredis y Josué, ni el de Elsa. Ahí menciona, aleluya, el amor habiéndonos predestinado como iglesia, no como individuo. Porque hay una falsa doctrina donde enseñan que el hombre fue predestinado y por eso no perdemos la salvación de nuestra alma. No, la salvación se pierde por cuanto nosotros, la palabra de Dios enseña a través de muchos versos de la Biblia que nosotros tenemos que retener lo que tienes para que nadie robe tu corona. Si tú lo tienes que retener, tienes que cuidarlo, tienes que, aleluya, cuidar de eso es porque lo puedes perder. Eso está en el libro Apocalipsis, libro Señor. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que la voluntad de Dios fue haber escogido la iglesia desde aún antes de la fundación del mundo. Dice, lo escogió para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. O sea, estamos en la gracia, aceptados por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención. Verso 7 nos habla de la palabra redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, Él nos redimió por medio de la sangre del Cordero. O sea, cuando Él hizo el sacrificio en la cruz, no había forma, gloria al Señor, ni otro medio por el cual nosotros pudiéramos ser salvos, si no hubiéramos aceptado a Jesucristo, hubiéramos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, ninguno hubiéramos sido salvos. Por eso que especifica aquí bien claro, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Proseguimos. Verso 8.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, la sabiduría e inteligencia que el Señor capacitó a su iglesia para entender, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que fue revelado a Pablo, pero a hoy lo podemos entender, ese sacrificio según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios en sí mismo habla del momento en que él fue crucificado, que él mismo se ofreció como sacrificio para poder alcanzar nosotros la salvación. Eso era parte del misterio del Señor. Verso 8, 9 y el 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Nosotros tuvimos una clase que hablaba de las dispensaciones, ¿verdad? Panorama, pero hablaba que una dispensación era un periodo de tiempo que tenía que transcurrir. Pero ahí dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En los tiempos que se iba a cumplir ese evento en el cual él iba a realizar su crucifixión, cuando él iba a hacer ese sacrificio para que el mundo le fuera revelado ese misterio. Exacto. Así las que están en los cielos como los que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Vuelve, repite la palabra predestinado. Repito, la predestinación, nosotros creemos en la predestinación, pero creemos que la predestinación es como grupo, como iglesia, no como individuo o persona. O sea, yo no soy predestinado, Ariel Vale no fue predestinado para salvarse. Ariel Vale fue predestinado como iglesia, como el cuerpo místico de Cristo. Entonces ahí estamos poniendo la palabra predestinación correctamente, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto es la voluntad de Dios, que esto es así. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Miren lo que está diciendo Pablo aquí. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, una vez nosotros creímos en el Señor, el Espíritu Santo nos selló. Y esa también viene el examen. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello es como declarándonos a nosotros propiedad de Cristo. Cuando tú das algo adelante para comprar un auto, da un pronto, y ya ese carro es tuyo, pero tienes que seguir pagando. Pero ya el carro es tuyo, te dan el título de la propiedad, te dan etcétera, todo lo que necesitas. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa, ese sello que está sobre ti, está en ti ahora, ya con ese sello, él te concede, te capacita, te prepara, te envía con el propósito que Dios está preparando en la iglesia. Ese misterio estaba oculto para nosotros, pero hoy hemos sido preparados, capacitados, porque el Espíritu Santo trae sobre nosotros esa revelación de todo ese misterio que nosotros antes no lo podíamos entender. Pero una vez llegamos a Cristo, a medida que vayamos escudriñando la palabra, entonces
la revelación de ella, vamos a entender entonces esos términos de, gloria al Señor, que hemos estado tocando: predestinación, redención, y etcétera, el sello del Espíritu Santo. Cada uno de estos, aleluya, van a aparecer tal vez en un pareo o defina cada uno de ellos. Dice el Señor. Estoy en tiempo, ¿verdad? Que no se me vaya a pasar. Okay. En el verso 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuche bien esto, porque el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo es quien nos lo revela. Es a través de su Santo Espíritu podemos entender ahora ese misterio que estaba oculto. Ahora sí lo podemos entender, porque el Espíritu Santo nos da la revelación de ella. Dice, alumbrando, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando él quiso decir aquí, alumbrando los ojos, es como quitando el velo. Aquello que impedía que yo no entendiera este misterio, él alumbró los ojos, o sea, quitó el velo, como dice el libro de Apocalipsis, que quiere decir quitar el velo o revelación. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esa esperanza que Dios nos ha llamado a la esperanza de nuestra salvación, que antes no gozábamos de esa experiencia. Hoy, una de las cosas más hermosas que puede haber es cuando tú sientes la salvación, porque la salvación se siente. No es algo que un mito, un cuento de camino. Tú sientes la seguridad de tu salvación. Y el creyente, el Señor, debe de entender que esta experiencia, cuando tú conociste el Evangelio, que se te abrieron los ojos y pudiste entender que solamente a través de Cristo son perdonados nuestros pecados, Él mismo te está dando el entendimiento de esa experiencia. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo, aleluya, dice ahí, es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice el Señor. Cada uno de nosotros, dice el Señor, vamos a entender toda esta salvación tan hermosa que hemos adquirido por medio del sacrificio de la cruz. Antes no lo podíamos entender, lo podemos entender ahora. Cuando yo acepté al Señor por primera vez, mi primera experiencia que yo tuve fue que estando en una clase yo estudié en la universidad, la clase de religión. En aquel momento yo fui a la clase de religión y me enseñaron lo que era salvación. Y dieron un tema donde lo discutieron en la clase. En la clase yo saqué, en el examen saqué A. Perfecto. Pero no entendía lo que era la revelación, porque todavía no había aceptado al Señor. Pero 2 años después, yo reconocí a Jesucristo como mi Salvador. Y después que yo estaba cogiendo clases en la escuela bíblica, un pastor llamado Zacarías Pérez estaba dando la clase. Y cuando él toca el tema de la salvación, ahí mismo yo pude entender claro lo que significaba la salvación, porque ya yo me sentía seguro. Y esa seguridad era provocada por el testimonio que el Espíritu Santo nos daba. Como fuentes de agua viva, daba testimonio a nuestro ser.
y eso nos ayudaba a caminar más seguro. Lo que no entendí en la universidad, porque tenía tal vez inteligencia para tener el material, pero no tenía la sabiduría por la profundidad en la cual Dios revela por medio de su espíritu. Es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Muchas personas tienen la cualidad de retener mucho material, mucha información, y son personas inteligentes. Pero la Biblia nos enseña claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, que el conocimiento que ya tú tienes ahora es abordado por la presencia del Espíritu Santo y te ayuda a entender la revelación de la palabra. Aquí pasamos al verso 19. ¿Hay alguna pregunta? La pueden hacer en confianza ahora, antes de entrar al 19. 19 dice, ¿y cuál la supereminente, supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Fíjense que me encanta cuando dice el poder de su fuerza, porque esto no es por lo que yo sepa, sino que esto depende de la arriba. Aleluya. Del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiere decir que Cristo, aleluya, esa grandeza de ese poder que está en Cristo, cuando Él resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Hay una parte de la Biblia donde en el libro de los Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, él dice que el Señor le proveyó de una visión donde él vio al Hijo sentado a la diestra del Padre en aquel lugar celestial. Él estaba teniendo una experiencia, porque era una experiencia difícil, porque estaba siendo apedreado y él se estaba enfrentando a la muerte. Por lo tanto, necesitaba esa experiencia. Tal experiencia fue la que nos ayudó, aleluya, a decir también, Padre, perdónalo, no le cuente esto como pecado. Tiene que estar en el espíritu para poder decir esa frase. Dice, verso 21. Que vuelve aquí menciona en los lugares celestiales, como se mencionó anteriormente. Verso 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Voy a estar leyendo aquí cuando dice ahí principado y autoridad y poder y señorío. Son términos usados son términos usados consistentemente para referirse a las autoridades gobernantes en los reinos visibles e invisibles. En el Nuevo Testamento revela una jerarquía invisible o poderes malignos que engañan y manipulan la conducta humana. Eso lo hemos visto, se va a estar viendo más adelante en Efesios capítulo 6. Pero Dios le dio la autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío, de lo que está en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. El Señor Dios Jesucristo tiene la autoridad sobre todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que Cristo es la cabeza
de la iglesia y sobre todo principado que hay sobre la faz de la tierra, los cielos y los lugares celestiales. Recuerden que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en él habita. Es decir que aún cuando Jesucristo se enfrentó, aleluya, al monte de las tentaciones que hubo con Satanás, una de las cosas que puso claro sobre la mesa Jesucristo, él le dijo a Satanás: al Señor tu Dios servirás. Es decir, que aún Satanás tiene que someterse al Señor porque eres su Dios. Al Señor tu Dios te servirá. Eso está claro en la Biblia. El Señor. Hay más textos que podemos buscar, pero aleluya. Vamos, gloria al Señor, a tocar estos términos que nos menciona aquí en los versos. Dice, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena y todo. O sea, Cristo es todo, lo llena todo, en él estamos completos. Una vez nosotros conocimos al Señor, estamos completos. Antes estábamos incompletos. No teníamos Cristo, no teníamos esperanza. Vivíamos conforme a las pasiones del mundo. Pero ahora en Cristo lo tenemos todo. Salvación, el gozo, los frutos del Espíritu están abundan en nosotros gracias al sacrificio de la cruz. En el capítulo 2 de Efesios habla en la gracia por medio de la fe. La gracia por medio de la fe del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, y lo dice bien claro, ¿no? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, Él perdonó nuestros pecados y produjo la vida en nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros todos anduvimos en el pecado, en las cosas del mundo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Aleluya. Conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que los hombres que están fuera de la voluntad de Dios, en ellos opera ese espíritu de desobediencia, entre los cuales también nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Antes de conocer a Jesucristo, nosotros vivíamos bajo esas pasiones carnales, o todos los que vamos a estar viendo más adelante en el capítulo 6 de Efesios, cuando habla de las obras de la carne, y en Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que todos estamos bajo la misma condenación, estamos bajo la misma influencia, que vivíamos conforme a las pasiones de la carne. Eso tal vez venga alguna preguntita y el Señor el examen donde vamos a tener que mencionar cuáles eran las pasiones de la carne y el Señor en que arrojaban influencia sobre nosotros y por qué arrojaban esa influencia. No, pues no teníamos antes, y el Señor. Pero ahí te está dando la información corrida con respecto a que nosotros como seres humanos, al no conocer a Jesucristo, éramos influenciados por esas pasiones. Pero Dios, dice el verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia soy salvo. O sea, por amor, por misericordia. Porque esto es el favor, la gracia de Dios es el favor de Dios. Por lo tanto, Él lo hizo porque nos amó. ¿Desde cuándo nos amó? Desde antes de la fundación del mundo. Terrible. O sea, estamos hablando de casi 6.000 años de historia. Luego, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía en su mente, lo había escogido con ese propósito, lo había predestinado con ese propósito. No como persona, como iglesia. Aleluya. Pero todavía está un misterio para nosotros antes. Pero hoy, la revelación a través del Espíritu Santo lo podemos entender. Y Pablo habla de esto con esta elocuencia, con esta sabiduría, no solamente porque él era inteligente, sino porque la revelación le dio a entender estas palabras. Y hoy la puede disertar con esa sabiduría en la cual le expresa para bendecir la iglesia. Verso 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Juntamente con él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares con Cristo Jesús. Y ahí está hablando del bautismo. Cuando tú vienes a Cristo, los creyentes somos bautizados en las. Al ser bautizados, juntamente, aleluya, estamos expresando que en aquel momento al aceptar a Cristo, estoy aceptando a Jesús como mi Salvador y está muriendo esta criatura, muere al pecado, pero resucita una nueva criatura. Por eso que él dice ahí, y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos en Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice que él no hace acepción de personas. Lo mismo trata conmigo, con Evanón, con Sheila, con Kiareli, con Josué, aleluya. Para todos él nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ha concedido la revelación del misterio para que también nosotros compartamos con los demás, no creyéndome superior a los demás, pero sí, aleluya, igual que los demás. Tremendo. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Fíjense qué hermoso, porque si esto hubiera sido por obra, pues solamente los ricos podían comprar. Pero ahí dice que esto, aleluya, no es por obra para que nadie se gloríe. Fíjense, en un pareo, aleluya, yo pongo esto, ustedes van a poder entender, aleluya, que esto no es por obra, esto es por gracia. Dice el Señor. No es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta palabra hechura suya dice, antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón. La conversión nos trajo equilibrio, simetría, orden. Nosotros somos el poema de Dios, su obra de arte. Por eso que estamos hechos a hechura suya, porque Él nos hizo de acuerdo a como Él quería. Él hizo una obra de arte en cada uno de nosotros. Dice que la gente se siente a veces en medio de la prueba que ha sido desechado, se sienten basura, no se sienten nada.
El enemigo es tan astuto que a veces nos pone en una situación que nos sentimos menos que nada. Sin embargo, aquí el Señor nos está diciendo, porque somos hechura suya, verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, vamos a andar en los principios de lo que el Señor trazó en este camino para que pudiéramos ser canal de bendición para los demás. Yo no estoy aquí para adornar, estoy aquí para poder llevar, dirigir, capacitar a un pueblo, entendiendo que tenemos, aleluya, la identidad con Cristo, no con un ser humano. Hay personas que son superdotadas, pero Jesucristo no necesita nada de eso. Nosotros sí necesitamos de Jesucristo. Estos hombres superdotados cometen 18,000 errores porque se creen perfectos, porque su perfección se basa en los conocimientos que ellos han adquirido. Pero nosotros basamos nuestra salvación en el conocimiento provisto por el caballero de la cruz. Hechos cercanos por su sangre, verso 11. Hechos cercanos por su sangre. O sea, Dios nos hizo acercarnos a Él por medio de su sangre. O sea, si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera sacrificado su vida por nosotros, no había forma en que yo pudiera acercarme a Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento, los rituales que ellos realizaban, nos aliviaba la conciencia, pero no nos daba una comunión completa con el Señor. Pablo nos dice aquí que nos hizo cercanos por medio de la sangre del Cristo. Por tanto, verso 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En otras palabras, en el tiempo pasado, dice Pablo, que teníamos que recordarnos que los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión. O sea, los gentiles, al ser, no eran circuncidados, pues no había oportunidad de entrar al pueblo judío. Los judíos nos trataban como incircuncisos. ¿Recuerda la historia de David y el gigante Goliat? Cuando David le dijo a Goliat, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso que dice estas cosas del pueblo de Israel? Es decir, que para el pueblo judío, los gentiles, no teníamos valor, no teníamos oportunidad para salvación. Entonces dice aquí, bien claro en el verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircunciso, por la llamada incircuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era el destino de los gentiles. Todos los gentiles, todos, de todas las pueblos, naciones, no había oportunidad. Es bueno que lo tengan en mente, por si acaso viene el examen. Aleluya. Así que todos los gentiles no tenían oportunidad de salvación. ¿Qué pasó?
Pero ahora, verso 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ve? Ahora, por medio de la sangre de Cristo, que tú y yo aceptamos aquel sacrificio de la cruz, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, ahora somos salvadores, ahora estamos cerca, ahora estamos apropiados de la salvación, ahora somos parte de la familia de Cristo, donde Él es la cabeza. Ya, 2 minutos, ya hemos terminado y nos quedamos en el verso 14. Amén. Dios los bendiga y que la paz del Señor nos los cubra a todos. Ayuda para